Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. Cada vez que puedo leer las historias o los momentos en que Jesús pasó con sus discípulos, con la gente, con todos aquellos que lo seguían para escuchar sus enseñanzas, tal vez para recibir un milagro, es extraordinario, es leer y poder imaginar lo que era caminar con Él. Y una de las historias que siempre me llamó la atención fue ese momento cuando los discípulos tenían que trasladarse en una barca y se levantó una tormenta fuertísima y Jesús les había dado la orden de ir solos porque Él después los iba a alcanzar. Y se levantó una gran tormenta y los discípulos estaban tratando de remar, estaban muy asustados y ellos eran expertos en tormenta, muchos de ellos eran pescadores y ellos eran los que tenían que traer tranquilidad al resto, pero hasta ellos estaban asustados. Esta tormenta no era igual a otras y de repente Jesús se aparece caminando sobre el agua, algo completamente sobrenatural, algo que jamás habían visto. Es más, ellos decían, es un fantasma. Y Jesús de repente les habla y Él dice la palabra que está registrado en el libro de Marcos capítulo 4 en el versículo 39 y dice que Jesús reprendió al viento y le dijo al mar que calle, que enmudece. Dice que el viento se calmó y se hizo una gran calma. Y en este pasaje Jesús y sus discípulos podían reflejar una realidad que nos puede pasar muy a menudo. En dos oportunidades Jesús hace callar al clima, a la tormenta, a los vientos, a las tormentas y trae paz. Y en una ocasión, cuando justamente Él aparece caminando, en una Él aparece a los discípulos y en otra estaba en la barca y estaba durmiendo, pero recuerdo cuando Jesús invita a Pedro a salir de la barca, porque Pedro fue el primero que le dijo, si realmente sos vos, manda que yo vaya, y Jesús le dijo, vení. Y conocemos la historia, pero quiero centrarme en esto tan importante que es poder contar con Jesús en medio de nuestras tormentas, en medio de las noches difíciles, en medio de los momentos donde sentimos que estamos asustados, que no sabemos qué va a pasar. Ahí hacer visible la imagen de Jesús en nosotros, en nuestra barca, en nuestra vida, hace la diferencia de todos lados, porque nosotros podemos aprender que la presencia de Dios en medio de la tormenta es tan palpable si dejamos realmente que Jesús sea parte. Jesús estaba ahí con sus discípulos en medio de la tormenta, pero Él les dio paz y tranquilidad. La palabra que Jesús dio, la orden que Jesús dio, hizo que todo se calmara. Y no solamente en el clima, no solamente que pararan las olas, trajo quietud al corazón de sus discípulos. Y también, más allá de que los discípulos estaban asustados y desesperados, pero Jesús le dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y la fe es lo que nos permite confiar que aún en el medio de la tormenta Dios está ahí. Y también podemos ver la autoridad en la palabra de Dios, en la palabra de Jesús. Jesús tiene autoridad aún sobre la naturaleza, sobre nuestras vidas, y Él puede calmar cualquier tormenta y darnos paz y tranquilidad.
A veces la tormenta es interna, tiene que ver nuestras emociones, en nuestro carácter, y aún ahí Jesús puede enviar una palabra de quietud a nuestro espíritu y a nuestro corazón. Necesitamos de Dios, necesitamos experimentar la presencia de Dios, necesitamos cultivar nuestra fe, que nuestra fe pueda crecer, que cada vez que nuestra fe está siendo puesta a prueba pueda aumentar un poquito más, pero también reconocer la voz de autoridad. Muchas voces pueden estar alrededor nuestro, pero hay una sola que tiene la autoridad y el poder para calmar toda tempestad, para traer paz a nuestro corazón. Y es la voz de Jesús, la voz de Dios que nos habla y que nos trae paz. En este día te abrazo, te bendigo y deseo de todo corazón que disfrutes de un nuevo día.